Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarles una vez más en esta transmisión donde estamos tratando temas acerca del reino de Dios, donde estamos tratando el tema sobre embajadores del reino de los cielos o del reino de Dios, y pues nos hemos enfocado en lo que son las 7 parábolas del reino. Menciona la Biblia, 7 parábolas del reino en el Evangelio de San Mateo. Entonces, en esa área o en ese libro y específicamente en ese capítulo es donde nos estamos enfocando para transmitir esta palabra, transmitir esta enseñanza. Sí, ya llevamos 2 parábolas, sí, que son la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, que fue el día de ayer, y hoy vamos a ver la siguiente parábola que menciona este capítulo, que es la parábola de semilla de la mostaza. La semilla de mostaza que, como bien lo dice cada una de los de las parábolas, pues nos dice que esto es el reino de los cielos, o cada parábola me da a entender un principio del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando acerca de ser embajadores de este reino, pues estas parábolas son importantes, dan principios para la vida dentro de este reino y poder así ser embajadores del reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de tener esa aspiración y ese anhelo, ¿sí? De aspirar a ser embajadores del reino. Somos embajadores por el hecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Somos salvos por la gracia de Dios y eso nos hace representantes de Dios. Pero cuando hablamos de reino, lo he estado diciendo, pues hablamos de cultura. Entonces, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos los que se están conectando ya, sí, y pues bueno, poco a poco los que se van conectando, pues vamos a ir tomando el hilito de la enseñanza de este día. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar con esta tercer parábola, ¿sí? Vamos a ver las 7, es la intención. Claro, ¿verdad? No el día de hoy, pero vamos a verlas cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer una oración. Yo les pido si tienen la posibilidad de cerrar sus ojos para darle gracias a Dios por este día, ¿sí? E iniciar con la palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito Dios, por este día que tú nos permites acercarnos a ti. Gracias por toda tu misericordia, toda tu paciencia que tienes con nosotros, Señor. Que esta noche tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Límpianos de todo lo que pueda estorbar para que esta palabra preciosa, Señor, el Evangelio de Jesucristo, pueda entrar a nuestras vidas con toda esa libertad, Señor. Háblanos esta noche a través de tu palabra y que cada uno de los que estamos viendo esta transmisión podamos ser muy, pero muy bendecidos, Padre. En el nombre de Cristo te agradecemos esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu gloriosa presencia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a ser verdaderos representantes tuyos en esta tierra, en todas las áreas, Señor. Danos amor por ti, danos pasión por ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Por sobre todas las cosas, enamóranos de ti, para que todas estas cosas no sean un recurso, no sean una salida, no sean un placer oírlas, Padre. Y también de este lado, sea un placer transmitirlas, Señor, porque se te ama, porque, Señor, hay una pasión por ti, tanto aquellos que recibimos como aquellos que están transmitiendo una palabra, Señor. Danos esa pasión por el Evangelio, danos ese amor por la palabra, danos amor por ti, Señor, para que todo esto nos impacte, nos llene, nos sature de ti, Señor, y cada predicación sean respuestas a tantas preguntas que hay en nuestro corazón para ti, Señor, y que tantas veces que consultamos tu palabra, ábrenos el entendimiento y que esta noche, Señor, tu palabra llegue a nuestro interior y produzca el fruto que tú deseas, Padre. Yo bendigo a mis hermanos que están en esta transmisión. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios les bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos. Nuestros hermanos, Gloria Postrera, les bendecimos
Gracias por estar atentos a esta transmisión, que pues la intención es bendecirnos a todos. Amén. Obviamente pues nosotros tenemos la responsabilidad en Gloria Postrera, ¿verdad? Como personas que servimos aquí en la iglesia, ¿sí? Y pues principalmente se les motiva a Gloria Postrera que seamos los principales en estar atendiendo estas enseñanzas. Y le doy gracias a Dios por las vidas de aquellos que son de otras iglesias, pero obviamente son nuestros hermanos, y que estamos, aquellos que estamos bajo la misma cobertura, nuestros hermanos Dulce de Torrefuerte, ¿sí? Nuestros hermanos de otras congregaciones de Arca del Pacto, de las iglesias de Monterrey, las Arcas del Pacto de Monterrey, ¿sí? Nuestra hermana Elia, que normalmente se conecta, que pastores también en Monterrey, ¿sí? Nuestra hermana Norma, también pastores en Monterrey. Nuestra hermana Andrea, que no siempre puede estar en vivo, pero que ella sigue las transmisiones de una iglesia de Monclova. Entonces, Dios les bendiga a todos, ¿sí? Dios les bendiga, Gloria Postrera, les bendecimos y oramos con todo nuestro corazón para que cada palabra pueda ser de mucha edificación para todos, ¿verdad? Los que la estamos escuchando. Seamos de la iglesia que representemos, somos parte del mismo cuerpo, y como lo estamos hablando, pues de un reino, ¿sí? Sean bendecidos, y vamos a abrir nuestra Biblia. Si tenemos ahí nuestras Biblias, ¿sí? O nuestro celular donde tengamos la palabra de Dios, vamos a abrirla en Mateo capítulo 13 versículo 31, que es lo que va a continuar, o es la siguiente parábola. Mateo 13:31. Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Amén. Bueno, Mateo 13:31 dice así: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, si se fijan, pues menciona como el proceso del crecimiento de esta, de a partir de una semilla mostaza hasta el punto de convertirse en un árbol. En cuanto a la lógica, ¿sí? O a lo natural, la semilla de mostaza nunca se hace árbol, ¿sí? Se le menciona como árbol por el tamaño, por eso dice, es la más grande de las hortalizas. Una hortaliza no es un árbol, una hortaliza es una planta, ¿sí? O una maceta, como las que a veces se tienen en nuestras casas. Bueno, esa no es un árbol, es una planta, es una maceta, ¿sí? Es una plantita que está ahí. Entonces deja de semilla, se convierte en planta o en hortaliza, y después en un árbol, que eso es algo ya que ya no tiene lógica, ¿sí? Pero que el Señor aquí lo dice. Entonces, cada parábola, mis hermanos, los principios que se deben de vivir, o los principios que Dios quiere transmitir a aquellos que han entrado al reino, ¿sí? Por eso les decía, me parece el día de ayer, que la parábola del sembrador es como la entrada, ¿sí? Es cuando yo permito que el mensaje provoque o tenga un impacto en mi corazón, ¿sí? Y que el yo lo hago a un lado, el yo pienso, el yo creo, el yo siento, para poder vivir lo que el Señor me está hablando a través de la ley del reino de los cielos. Siempre explicando, o como lo he dicho, la base de este reino es el amor. Dios da leyes por amor, porque sabe que por ese amor tan grande que nos tiene, nos quiere proteger, y para eso nos da mandamientos. Amén. Entonces, para eso lo hace el Señor, ¿sí? Para eso son sus leyes, las leyes del reino, ¿sí? Les decía, cada ley o cada constitución nos va a llevar una cultura o un estilo de vida, ¿sí? Por eso el reino de Dios, la base, el amor, leyes que son la manifestación de un amor de Dios, o que son la protección inspiradas por el amor de Dios, y que esas leyes nos van a dar una cultura o un estilo de vida, ¿sí? Cuando yo acepto esta palabra, que es la parábola, que es la primera parábola,
de lo que explica la parábola del sembrador, el mensaje del reino dice, yo entro a este reino, ¿sí? Porque estoy doblegando el yo. Entonces, estando dentro, me empieza a explicar, ¿sí?, lo que se vive dentro de este reino. Y lo primero es que en este reino no puede haber cizaña, ¿sí? Tiene que arrancarla Dios de nuestro corazón, ¿sí? Los que están en el reino de Dios deben permitir que Dios arranque nuestra cizaña, y eso pues ya lo expliqué el día de ayer. Entonces usted puede ver la transmisión, la predicación que se queda grabada ahí en la página del día de ayer. Y esta parábola, la de semilla de mostaza, pues nos da otro principio, que es el que nosotros vamos a ver. Y así cada una de las 7 parábolas, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que entender a qué se refiere la semilla de mostaza, ¿sí? ¿Por qué da una referencia de esta semilla? Entonces, ya buscando en la Biblia, pues ustedes lo saben, creo, o eso sé, que hay otras escrituras donde me habla de la semilla mostaza hablándome de fe, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 17:20 nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces esta es una fe, ¿sí?, donde no hay imposibles. Amén. Pero entendamos la referencia que usó el Señor, ¿sí? Cuando Él les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ya había explicado la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, si usted nos damos cuenta, ¿sí?, la fe, según la semilla de mostaza, es una fe que va en crecimiento, ¿sí? La semilla de mostaza no se queda semilla, según la parábola, sino que se convierte en hortaliza y hasta se convierte en un árbol, ¿sí? Quiere decir que la fe en Dios, ¿sí?, o en la voluntad de Dios, ¿sí?, tiene que crecer. Nosotros no podemos quedarnos con una fe de semilla de mostaza. Nuestra fe tiene que ir creciendo hasta el punto que se convierta en un árbol, ¿sí? Y pues ya las cosas cambian mucho. Entonces, cuando la fe vaya creciendo a ese grado que Dios quiere que lleguemos, sí, pues nuestra fe va a ser una fe donde no hay nada imposible para nosotros. Otro versículo en Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, primero en el Evangelio de Mateo, una fe donde no hay nada imposible. En este Evangelio de Lucas, que el versículo que acabo de leer, una fe de autoridad, ¿sí? Entonces, si el grano de mostaza o la semilla de mostaza va creciendo en fe, o la fe va madurando, vamos a llegar a un punto donde nada nos va a ser imposible, y un punto donde vamos a tener autoridad. ¿Se acuerdan? Autoridad espiritual, obviamente sobre lo espiritual, y en algunos, también sobre lo natural, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Josué? Josué le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran, y se detuvieron, ¿sí? Y por la fe, él declaró eso. Amén. O sea, es una fe que te hace ordenar, pero si no hay un crecimiento en fe, pues van a ser palabras, ¿sí? Entonces, por eso lo que nosotros vamos a entender este día es cómo vamos a ir creciendo en esa fe. Entonces, la semilla de mostaza tiene que ver con fe. ¿Está claro? Al menos ese punto. Sí, la semilla de mostaza tiene que ver con una fe que va en crecimiento. Por eso es semilla, hortaliza y árbol. Semilla, planta y árbol. Amén. Entonces, esta fe tiene que ir creciendo. Ese es un principio en el reino, ¿sí? Los que han entrado al reino tienen que permitir que Dios saque la cizaña de sus corazones, y ahora tienen que permitir que Dios los lleve a un crecimiento en fe, o tiene que haber una lucha para ir en un crecimiento en fe, ¿sí? Por eso dice exactamente lo mismo, habla de un campo donde se sembró, porque hasta esta parábola todavía se está hablando de nuestro interior, ¿sí? Nosotros el campo
y el grano que se siembra, la palabra de Dios. Amén. Entonces, todavía está hablando el Señor en esta parábola de nuestro interior y el proceso que Él quiere dar obviamente en el interior del ser humano. ¿Sí? En el interior, la parábola anterior es desarraigar la cizaña, que es todo lo que desea o todo lo que ama al mundo, ¿sí? O el pecado. La semilla de mostaza, que nuestro interior crezca en fe. Amén. Al grado de que nada nos sea imposible. ¿Sí? Nunca poner peros. Nunca analizar con lógica. Sino saber que todo es posible por la fe. ¿Sí? No saberlo como decimos, ¿no? Pues por fe. O sea, como consolando nuestro corazón. No, es una convicción, ¿sí? De que esto es posible. Porque yo lo creo. Porque veo a un Dios grande, ¿verdad? ¿Sí? Y una fe de una autoridad donde podemos ordenar. En este ejemplo está hablando de algo natural. Ordenarle un árbol, ¿sí? ¿Amén o no? ¿Sí? Entonces es una fe de autoridad. Pero muy bien. Entonces nosotros tenemos que, bueno, ya entendimos que se refiere a la fe, ¿sí? Y es una fe que va en crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, la palabra de Dios me habla de grados de fe, ¿sí? Que hay fe, hay una fe de un niño espiritual, hay una fe de un joven espiritual y hay una fe madura, ¿sí? O de padres espirituales. Entonces, es exactamente lo mismo. El grano de mostaza, el primer nivel de fe, un niño espiritual, ¿sí? Segundo nivel de fe, la hortaliza, un joven espiritual. Tercer nivel de fe, un árbol, alguien maduro, ¿sí? Y es muy diferente el árbol a la hortaliza, pero lo vamos viendo poco a poco. Entonces, ¿a qué se refiere esta parábola? Al crecimiento en fe. Eso se refiere esta parábola. Entonces, vamos a buscar en la Biblia, si no, yo se los leo. El Evangelio de Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 12. Versículo 2, 12 y 13. Dice, 1 Juan 2, 12 y 13. Ahí nos habla de este mismo crecimiento, ¿sí? Hay estaturas en la fe, ¿sí? Hay estaturas en la fe. No todos tienen la misma fe. Por eso los que están al frente tienen que considerar eso, ¿sí? Porque a veces nosotros o aquellos pastores o nuestros líderes que tienen una fe más grande, ¿sí? O se supone que así debe ser, porque lo dice una de las cartas, me parece que es Hebreos o el apóstol Pedro, imitad la fe de vuestros pastores. Entonces se supone que nuestras autoridades tienen una fe mayor, una fe ejemplar, ¿sí? Entonces esa fe para Dios es digna de ser imitada, ¿sí? Entonces a veces en esa fe que tenemos o que tienen nuestras autoridades más grande, ¿sí? Pues en esa mayor fe exigimos más, ¿sí? Pero no todos tienen la misma fe. Hay gente que tiene una fe de semilla, de mostaza. Hay gente que tiene una fe ya de hortaliza, ¿sí? Y hay gente que tiene una fe de árbol. Y el árbol, por esa fe madura, no le puede exigir que crea igual el de la semilla de mostaza, porque no puede. No es que no quiera, es que no puede. Lo que tiene que hacer el árbol es enseñarle a creer. Amén. Pero no lo puede forzar. Por eso muchas veces los que ya han crecido en fe, pues a veces se desesperan, se frustran que los demás no creen igual, ¿sí? Y se puede caer en las demandas que van más allá de lo que Dios está demandándole a ese niño en la fe. Entonces, 1 de Juan 2, 12 y 13 nos dice estos niveles de crecimiento. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Esa es una estatura, ¿sí? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Dice, os escribo a vosotros, padres. Y hay otro nivel de crecimiento o de fe. Porque conocéis, y fíjense lo que describe de cada uno. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ¿sí? Entonces son niños, son jóvenes, son padres, ¿sí? ¿Por qué no está en ese orden? ¿Por qué primero niños, padres y jóvenes? Bueno, porque para que un niño pueda ser
un joven, tiene que haber un padre de por medio, ¿sí? Para que un niño deje de ser niño y su fe crezca a la de un joven espiritual, que es la fe de un guerrero, ¿sí? Necesariamente tiene que haber un padre espiritual que haga que ese niño, que le enseñe a ese niño a creer, ¿sí? A tal punto de que la fe de ese niño deje de ser niña, o fe de niña, o de niño, perdón, y se convierta en la fe de un guerrero, ¿sí? Necesita un padre. Por eso está en ese orden, ¿sí? Niños, padres, jóvenes, ¿sí? Porque entre el niño y el joven debe haber un padre. Y ese padre debe de hacer, por su enseñanza, su ministración y su ejemplo, su consejo, que el niño crea como o crezca en la fe, ¿sí? Al grado de convertirse o dejar de ser un niño y convertirse en un joven o en un guerrero. Esas son las estaturas de fe, las de niño, la de guerrero y la fe madura, ¿sí? O la fe de un padre. Entonces, por eso describe esos 3 grados de crecimiento o de fe. Entonces sigue diciendo: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí empieza lo que es guerra. Os escribo a vosotros hijitos, a los niños, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, un niño, ¿sí? Su fe le ha dado para saber que sus pecados están perdonados, ¿sí? El niño tiene la fe suficiente para saber que Dios es su padre, ¿sí? Pero un joven no nada más sabe eso. Un joven en la fe o un guerrero, ¿sí? Sino que el joven en la fe, ¿sí? Que ha crecido de niño, que sabe que sus pecados están perdonados, que sabe que Dios es su padre, ¿sí? Ahora tiene una fe donde puede vencer al maligno, donde lucha porque la palabra de Dios no se la roben, sino que permanezca en él, ¿sí? Y vence al maligno. Esa es la fe de un guerrero, esa es la etapa. Sí, la etapa de hortaliza, la etapa de joven, la etapa de guerrero, donde se tiene una lucha más fuerte, ¿sí? Espero no hacerlo mucho bolas, ¿verdad? No confundirlo. O no meterle mucha información y que no me entienda nada, ¿sí? El niño espiritual tiene una fe suficiente para creer que Dios le perdonó sus pecados, ¿sí? Pero ahí no termina. Amén, acuérdense. La semilla de mostaza, o esta parábola me habla de crecimiento en fe. Desgraciadamente hay muchos niños en la fe que tienen años siendo niños, ¿sí? Eso es peligroso. Que tienen 20, 30 años en Cristo, pero su fe sigue siendo una semilla de mostaza. Eso ya no es reino, ¿sí? Esa persona ya no está viviendo conforme al reino, porque conforme al reino es crecer, ¿sí? No es quedarse niño. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, yo creo que sí, o eso espero, ¿verdad? Yo sé que usted sí me entiende. A veces yo no me sé explicar, que es diferente. Entonces, la fe de un niño, ¿sí? Que sabe que sus pecados han sido perdonados, crece a otra fe, ¿sí? Y entra una fe donde va a experimentar muchas batallas internas, ¿sí? Donde va a tener que enfrentar luchas en su mente, luchas en su corazón, donde siempre el maligno va a buscar que la palabra que usted ha recibido no la retenga, ¿sí? Que el mensaje que usted ha oído no lo retenga. Amén. Siempre que una persona ha crecido, ¿sí? Porque un padre lo llevó de niño a guerrero, ¿sí? El maligno va a buscar que ese joven se suelte del padre. Por eso dice ahí, porque la palabra de Dios permanece, ¿sí? Eso implica que hay una lucha para que esa palabra no permanezca en ese joven o en ese guerrero. Entonces, el que ha crecido a un guerrero en la fe o a un joven en la fe, tiene que pelear para que no le roben lo que ha aprendido, ¿sí? Sino que lo que ha oído y lo que ha recibido permanezca en él. Esto es muy común, ¿sí?
Siempre va a haber comentarios, siempre va a haber cosas que nos van a atacar para sacarnos o robarnos la enseñanza que hemos recibido. Yo tengo que retenerla, ¿sí? Y reprender lo que me quiere contradecir o hacerme dudar de la palabra que yo he recibido. Entonces, en la etapa de joven en la fe es cuando hay una lucha más fuerte en nuestro interior, ¿sí? Una lucha donde yo tengo que retener la palabra que he recibido. Desgraciadamente hay niños en la fe que no crecen a ese punto, ¿sí? Sino que se quedan en que sus pecados han sido perdonados y que Dios es su papá. Eso es un principio y es una verdad que no se puede cambiar. Es así. Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Y Dios es nuestro Padre. Amén. Y como Padre, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee, ¿sí? Pero esa fe tiene que ir a más. Porque el niño no puede pelear contra el maligno para retener la palabra, porque su fe no le da para eso. Sí, su fe le da para entender o creer que sus pecados han sido perdonados. Entonces, yo tengo como pastor, como líder espiritual, yo tengo que llevar a que los niños dejen de ser niños, ¿sí? Y crezcan a una fe de guerreros, ¿sí? Yo tengo que enseñarles a defender el mensaje, a defender la palabra, ¿sí? Yo tengo que enseñarles a defender lo que han aprendido. Sí, yo tengo que enseñarles a aquellos niños espirituales para que puedan crecer, enseñarles a pelear contra sus sentimientos que se oponen a la verdad, contra deseos que contradicen la palabra de Dios, contra pensamientos que van contra la palabra, porque el maligno les está atacando, porque esa es la etapa de donde está a punto de entrar la madurez, ¿sí? Fíjese, no recuerdo exactamente la escritura, pero me parece que está en Mateo. Nos habla también de este mismo crecimiento. Primero nos habla del matrimonio. Y luego nos habla de dejen a los niños venir a mí, ¿sí? Y luego nos habla de un joven rico. Y luego nos habla de los servidores o los labradores, algo así, ¿sí? Entonces fíjese bien, los niños, dejen a los niños venir, una estatura de fe. El joven rico, otra estatura de fe. Y los siervos, ¿sí? O la fe madura. Bueno, yo tengo que, ¿por qué le doy este ejemplo? Para enfocarme en el joven. El joven, en ese momento, su lucha era de cambiar sus motivaciones, ¿sí? De cambiar sus deseos, de ceder sus sueños, sus deseos y sus motivaciones por la propuesta que el Señor le estaba haciendo, que era sígueme, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la etapa de fe de un joven son muchas luchas internas, contra motivaciones, contra sentimientos que van contra Dios, obviamente, contra sueños personales que se tienen que ceder, ¿sí? Cuando hablamos de una fe madura, eso ya no se lucha tanto, ¿sí? Por eso en Juan dice los padres, porque ustedes conocen al que es desde el principio, ¿sí? O sea, ustedes han caminado de la fe de un niño, de la fe de un guerrero o de un joven, y ustedes en todo este caminar han conocido a Dios, ¿sí? Esa es la fe donde nada es imposible. Esa es la fe, ¿sí? Donde hay autoridad. Amén. Como lo mencionaba anteriormente, ¿sí? Nada será imposible. Esa es la fe madura. Amén. Entonces, donde usted puede orar por un muerto y usted sabe que se va a resucitar. Donde usted puede orar por un enfermo y usted sabe que eso no es imposible. Usted puede orar por una nación y usted sabe que es posible que Dios la salve, ¿sí? Usted sabe que es posible, que en Dios todo es posible, porque es una fe madura, ¿sí? Usted sabe que por la fe usted puede ordenar a sus enemigos y por la pura fe ellos se van a someter. Amén. Pero se necesita caminar o conocer desde el principio al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es ir de gloria en gloria o de fe en fe, ¿sí? La fe de un niño, la fe de un guerrero o de un joven y la fe madura de un padre según la carta de Juan. Amén. Entonces, desgraciadamente, hay gente que le pasan los años y su fe todavía está, su fe no le da para más, sino para creer
que sus pecados han sido perdonados. Eso es una verdad, lo vuelvo a repetir, pero la fe tiene que ir a más, ¿sí? Entonces la intención de Dios es que nuestra fe llegue a lo que leíamos en el Evangelio de Mateo 17, donde dice, nada le será imposible, ¿sí? Donde Lucas 17 también, y si tú le ordenas, te obedecerá, se someterá, como lo hizo Josué cuando le ordenó al sol y a la luna, como lo hizo Jesús cuando le ordenó al mar y a los vientos, ¿sí? Como lo hizo Moisés cuando hablaba a los cielos, o como por ejemplo Elías, ¿sí? Que hablaba a los cielos y llovía, que hablaba a los cielos y se cerraban los cielos, porque es una fe madura, ¿sí? Es una fe de autoridad, amén, pero hay que ir creciendo en ella. Entonces, dentro del reino de Dios, la fe no puede quedarse en semilla de mostaza. Así inicia, pero no se puede quedar así. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, eso es el crecimiento en fe. Entonces, seguimos viendo. Entonces, pues, hay estaturas en Dios. 1 Juan 2, 12 al 13 ya lo vimos, ¿sí? Estaturas en Dios, amén. No debemos quedarnos en la misma estatura. Hay que aspirar al crecimiento, ¿sí? Para eso se necesita alimento espiritual, ¿sí? Porque no es el mismo alimento que se le da a un niño al que se le da a una persona madura en la fe. Y aunque sea una verdad la leche que está probando, el maduro va a decir, pues está bonito y si es de Dios, pero yo necesito más, ¿sí? Yo necesito algo más profundo, porque su fe le da para algo más. No desprecia la leche, sabe que es de Dios porque ya caminó por ahí, pero su espíritu necesita más, ¿sí? No es como lo he estado hablando en el seminario, ¿verdad? No es un espíritu griego, quiero saber, pero no quiero ser restaurado. No, esa no es fe, ¿sí? Eso no es crecimiento, eso es prepotencia, o eso es querer saber para impresionar, no es querer crecer, ¿sí? Entonces, el niño necesita un alimento espiritual para que deje de ser niño, ¿sí? El joven o el guerrero necesita un alimento espiritual para que deje de ser joven, ¿sí? Y obviamente el padre o el que ya tiene una fe madura, pues necesita también alimento espiritual, porque nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, en la palabra de Dios nos habla de tres tipos de alimento espiritual. Por ejemplo, la primer alimento espiritual para el niño es la leche espiritual, ¿sí? Que en base a lo de Juan podemos decir, pues es el conocer el perdón del Señor, y esto implica el sacrificio de Cristo, ¿sí? La encarnación de Jesús, ¿sí? Por nuestros pecados. ¿Cómo es que nosotros estamos separados de Dios por causa del pecado? ¿Sí? Cómo el Señor en su misericordia nos mostró su amor, dándonos a Jesús, ¿sí? Como una manifestación impresionante e incalculable del amor de Dios por el ser humano. Amén. Esa es la leche espiritual, ¿sí? El perdón de Dios, el saber que ese Dios es tan grande, pero que viene a ser mi papá, y como mi padre se preocupa por mí, me quiere ver feliz, ¿sí? Por eso busca proveerme de su palabra, por eso busca siempre tenerme bajo su protección, y para eso me dejó gente que ora por mí, ¿sí? Porque esa es la protección que también Dios nos da a través de vidas que están intercediendo por nosotros. Amén. Entonces 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjese lo que dice aquí, para que por ella crezcáis, ¿sí? Entonces, niño recién nacido, tú necesitas leche. Le vuelvo a decir, ¿verdad? Hay gente que ya tiene sus años y todavía quiere leche, ¿sí? Porque su fe no le da para recibir algo más, aunque ya tiene años en el evangelio. Eso no es reino, ¿sí? Eso no es reino de Dios. Eso es religión, ¿sí? Si una persona después de años o de cierto tiempo, decía Jacob hoy en la tarde, ¿sí? Que a los 3 años en Cristo ya se debe de ver cierta madurez, y eso es cierto, ¿sí? En 3 años y medio Jesús levantó 12 apóstoles, 3 años y medio, eso es impresionante, ¿sí? Pero pues obviamente, ¿quién era Jesús? Y el discipulado que tenían era de todos los días y todo el día con él, amén. Entonces, estaba tremendo, ¿verdad?
pero se puede, porque ya no lo hizo ver el Señor, ¿sí? Entonces, pero hay personas que pasan muchos años, o cierta cantidad de tiempo, más de 3 años, vamos, y todavía su fe no le da para creer o retener una vianda sólida. No sabe lo que es el compromiso, ¿sí? No entiende lo que es la profundidad de la palabra, ¿sí? No retiene un mensaje donde le van a desafiar, ¿sí? A comprometerse más con Dios. Un mensaje donde le va a confrontar para que se desprenda de Isaac, se desprenda de ídolos, cambie su cultura y cambie su conducta. Esos mensajes no los puede retener, porque el niño quiere leche. Sí, el problema es que gente que pasan los años, como ya lo dije, y todavía su fe no le da para creer y para comprender, o al menos recibir otro tipo de alimento. Ellos solamente pueden oír: Dios te ama. Dios te ama mucho. Estoy hablando de gente de años, Una persona nueva tiene que desear como niño ese tipo de mensajes, ¿sí? Pero gente que ya tiene sus años y que todavía quiere oír ese tipo de mensajes, cuidado. Más aún si estamos en el ministerio, ¿sí? O sea, no debe ser nuestra forma de pedir o de orar. No, nuestro espíritu, no mi mente, mi intelecto, no, mi espíritu necesita más, ¿sí? Porque ha crecido. Entonces, hay una leche espiritual que es para el recién nacido, no para el que tiene 20 años, pero todavía su fe es de recién nacido. Eso no es reino, ¿sí? Por eso lo vuelvo a repetir, esta parábola tiene un principio, y es el principio del crecimiento en la fe. Amén. Tú que estás ya en el reino, bueno, ahora yo deseo que tú crezcas en esta fe. Si tú tuviste la fe suficiente para ser salvo, por eso estás en este reino. Pero ahora quiero que esa fe que yo te di como grano de mostaza se convierta en un árbol. Y llegues a una fe madura donde nada te sea imposible. Donde lo que digan los pastores, que Dios nos va a dar la nación, que Dios nos va a abrir puertas, que Dios nos va a usar para levantar muertos, para llevar la gloria de Dios a las naciones. ¿Sí? Tengas tú la fe suficiente para decir: eso es posible. Y es hasta fácil por la magnitud del Dios que tenemos, ¿sí? Entonces los niños espirituales, ese es algo que no pueden retener, ¿sí? Porque su fe no le da para eso. No es malo, entre tanto el niño sea nuevo, ¿sí? En el evangelio. No, Dios no lo va a ver mal, no le va a dar un pedazo de carne cuando tiene un mes de nacido. ¿Sí me explico? O sea, Dios en su sabiduría pues va a saber atender a ese niño. Pero les vuelvo a repetir, el problema es cuando ya pasaron los años, ¿sí? Y que esa persona solamente no sabe creer o recibir viendo un poco más sólida. No se le puede hablar de pacto, no se le puede hablar de compromiso, no se le puede hablar de la cruz, porque para él eso es ofensivo, ¿sí? Porque el niño no sabe creer en eso. Entonces hay otro alimento espiritual que nos dice aquí la Biblia, ¿sí? Que son los rudimentos, amén, o los fundamentos de nuestra fe. Menciona Hebreos 6:1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, ¿sí? O viene a ser los principios de nuestra fe, los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como las bases de nuestra fe, ¿sí? Que el bautismo, los dones, la imposición de manos, esas son cosas que ya nos llevan a un crecimiento más en nuestra fe. O sea, es saber en qué creemos y por qué creemos en eso, ¿sí? Entonces ya no nada más es: me perdonó mis pecados, ¿sí? Ya no nada más es: Él es mi papá. Ahora es: ¿y por qué me perdonó mis pecados? ¿Qué es el pecado? Para empezar, ¿sí? ¿Qué es el perdón? Bueno, es que ese niño ya necesita otro alimento, ya tiene que aprender a tener bases de su credo o el por qué creen esto. ¿Sí me explico? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si aquí está hablando de otro alimento, que son los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Perfección en la Biblia es madurez. Entonces fíjate que el escritor de Hebreos está diciendo a los de Hebreos, porque esta gente ya no era niña en cuanto a conocimiento o en cuanto a tiempo, ¿sí? Dice: bueno, ustedes ya no se les da leche,
se les dio rudimentos, pero ya tienen que dejar eso, ¿sí? La imposición de manos, el bautismo en agua, la venida de Cristo, el arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, todo eso ya lo saben, ¿sí? Ahora extendámonos hacia la perfección. ¿Y eso qué es? Hacia la madurez, ¿sí? Entonces hay un alimento que son rudimentos, que son fundamentos, que un guerrero va a necesitar como las herramientas para defender su fe. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, vamos otra vez a los fundamentos. La oración, ¿sí? Cosas, el congregarnos. Bueno, se supone que eso ya lo sabemos, ¿sí? Pero yo necesito extenderme hacia adelante. O sea, el escritor de Hebreos lo que está diciendo es, bueno, hay un alimento para los que ya dejaron de ser niños, que son los rudimentos, los fundamentos de nuestra fe. Sí, gloria a Dios, y usted ya lo recibió en mucho. Ahora extendámonos hacia la perfección o la madurez, ¿sí? Entonces ese es otro alimento espiritual. Entonces el niño, para que deje de ser niño, necesita leche. Porque ahí dice, para que por ella crezcáis, ¿sí? Su leche espiritual. Por causa del tiempo y del conocimiento, como niño, es el alimento que se le puede dar, ¿sí? No se le puede dar más, porque no lo va a poder retener, o simple y sencillamente no lo va a creer, ¿sí? No va a creer lo que... imagínense, por ejemplo, mi pastor, ¿sí? Pues él es de una fe que ya... donde nada es imposible y donde puede dar órdenes a los cielos y a las cosas naturales, porque tiene esa convicción de que lo que dice puede pasar, ¿sí? O va a pasar. Entonces imagínense que él se acerca a un recién convertido, ¿sí? Y le empieza a decir, o le empieza a hablar cosas así. Bueno, a nosotros sí nos pasó, ¿sí? Pero éramos otra generación, estábamos empezando a aprender, ¿sí? Pero se le va dando la leche, se le va enseñando para que esa persona empiece a crecer en su fe, ¿sí? Para que empiece a creer al menos que Dios lo ama, que le está perdonando sus pecados, que le ha perdonado sus pecados, que quiere, que Dios quiere que esté cercano a él porque él es su hijo, porque Dios es su padre. Y esa fe de semillita de mostaza tiene que ser suficiente para creer esa verdad, ¿sí? Recién convertido no se le puede dar una vianda sólida, guerra de alto nivel contra principados, no puede retenerlo. El compromiso, el pacto con Dios, donde tienes que dejar todo por seguir al Señor. Pues el niño sí lo puede hacer, o sí lo puede desear, pero le va a costar por causa de su fe, porque es una fe más pequeña, ¿sí? Entonces, en base a su estatura de fe, es el alimento que se le da. Por eso necesitamos muchos ministros en la iglesia, ¿sí? Para que haya de toda clase de ministerio, ¿sí? Para que haya ministros que atiendan a los niños, haya líderes que atiendan a los niños, haya líderes que atiendan a los jóvenes en la fe, y haya ministros que atiendan a los maduros en la fe, ¿sí? Por eso no está bien no creer en el mover o en el fluir de los 5 ministerios, porque se necesitan para que el niño deje de ser niño. Entonces, la lechita le va a ayudar a crecer al niño. Al que ya tiene sus 20 años, 5 años, 10 años, ¿sí? Y todavía esperan leche, bueno, ya hay algo raro. Ya Dios no lo va a ver con agrado, o no lo va a ver con paciencia. Ya Dios va a decir, no, es que extiéndete hacia adelante, a la perfección, ¿sí? O como dicen otras escrituras, que se hace que ahorita la voy a leer. Entonces, el que ya llegó a un punto donde ya su fe ya le da para algo más, bueno, es un joven en la fe, es un guerrero en la fe, donde su lucha va a ser interna, defender la palabra que ha recibido contra pensamientos, contra deseos, contra sentimientos que contradicen a Dios, ¿sí? Y esa persona o ese hijo de Dios va a tener que luchar para que no le roben esa palabra, ¿sí? Sino que diga, no, la retengo. Dios me enseñó esto, a mí me hablaron de esto, yo lo retengo, aunque el maligno venga y me haga lucha con pensamientos, con sentimientos, ¿sí? Con deseos que van contra Dios, yo lo reprendo, y entonces ese niño espiritual ahora empieza a aprender a pelear
Por eso le vuelvo a repetir, se necesita un padre que esté de intermediario del niño al joven, como lo describe Primera de Juan, ¿sí? Os escribo a vosotros niños, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, porque entre el niño y el joven debe haber un padre, para que ese padre tome al niño y por la enseñanza, la administración, la consejería, lo lleve a ser un guerrero. Eso sería lo ideal, ¿sí? Entonces hay otro alimento que es para los que ya han alcanzado madurez. Y ese alimento es la vianda sólida, o el alimento sólido, que nos menciona Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, o sea, gente madura, ¿sí? Sigue diciendo, después de tanto tiempo, ¿se da cuenta? ¿Sí? Que Dios, cuando ya vio que ya pasó cierto tiempo, ya Dios va a demandar más, ¿sí? Y más aún cuando estamos recibiendo buena enseñanza, ¿sí? Donde sí se me está dando leche, donde realmente me están dando rudimentos correctos, ¿sí? Dios va a decir, a ver, ya, o sea, tú no quieres extenderte hacia adelante, tú quieres sentirte víctima, ¿sí? No, tú tienes que extenderte. Esos son los guerreros. Entonces sigue diciendo, maestros, gente madura, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se vuelvan a enseñar los primeros rudimentos, ¿sí? Jóvenes en la fe. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, niños. Entonces lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, ustedes siguen siendo niños. Qué tremendo, ¿no? Después de ser una iglesia, yo creo que de las más antiguas, probablemente, por causa de que está dirigida a los hebreos. Y no alimento sólido, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche, o sea, el niño, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los padres o la fe madura. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la gente madura ya ejercitó, ¿sí?, su vida espiritual. Entonces no está pasivo, es alguien que ya, por eso Juan le dice a los padres, conocen al que es desde el principio. O sea, ustedes ya tienen un caminar donde todos esos sentidos espirituales lo han ejercitado. Por eso es muy importante la oración, la palabra, el congregarnos, porque en eso ejercitan los sentidos. ¿Está claro, pues? Entonces el niño va a necesitar leche. Si somos niños porque queremos y no por el tiempo, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque Dios no lo ve con agrado. Y yo puedo decir, no estamos viviendo el reino, estamos viviendo una religión, ¿sí? Porque en el reino Dios lleva la fe de semilla de mostaza a un árbol, ¿sí? Claro, es un proceso, ¿sí? El problema es cuando se detiene el proceso por causa mía, porque yo quiero seguir siendo niño, ¿sí? Eso es muy diferente. Y a veces es obvio, o a veces pasa porque no todos quieren pelear, no todos quieren ir contra sus deseos. El segundo punto es llevar la cruz. Ya este es el último ejemplo de este punto para ya terminar. Hay una escritura que a todos nos gusta mucho, Mateo 11:28, que dice, habla acerca de nuestras cargas. Venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Esa es la leche espiritual, ¿sí? Esa es para el niño. Pero después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Esos son los rudimentos, ¿sí? Para los que ya no son niños nada más, sino que ahora dicen, yo tengo que ir a más, llevad mi yugo. Entonces en esa estatura de fe es llevar la cruz, es ir contra corriente, contra sentimientos, contra deseos, contra pensamientos, ¿sí? Como dice la carta de Juan, jóvenes que habéis vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y al final dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esos son los de la fe madura, los que ya demuestran o manifiestan, ¿sí?, un carácter como el de Cristo, mansos y humildes como el Señor. Amén. Entonces, pero es un crecimiento en fe. Bueno, entonces
debemos de crecer, porque eso es reino de Dios, ¿sí? Si pasan los años y yo no estoy creciendo porque no quiero, ¿sí? Porque yo entiendo que a veces no se nos enseña lo correcto, y por no aprender lo correcto, pues nuestra fe no crece lo suficiente, ¿sí? Dios es muy tremendo, ¿verdad? Porque se necesita una fe muy grande para que, aunque no haya alimento, yo con las uñas me agarre y siga creciendo, ¿sí? Pero esa es gente, pues yo creo que son de esos, gente escogida, ¿sí? Que no tiene enseñanza, no tiene padres, no tiene nada, ¿sí? Solo se agarra de Dios y de la Biblia, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, sí, y es gente a la que Dios le dé una fe, pero dentro de lo normal, porque eso sería lo raro, ¿sí? Lo exclusivo, lo escogido, ¿sí? Es que a veces por no tener ni padres, ni enseñanza, ni palabra, pasan los años y no crecemos en fe, ¿sí? Pero otra cosa es cuando tengo palabra, tengo padres espirituales correctos, ¿sí? Y no quiero crecer en la fe. Eso ya es muy diferente. Amén. Muy bien. Ya al final de esa parábola, o casi al final, déjenla leo. Nos empieza, bueno, da esa diferencia: semilla, hortaliza y árbol, ¿sí? La semilla de mostaza, pues es una cosa miniatura, pero la planta que esa semilla produce, en algunos casos se le llama árbol de mostaza por el tamaño, ¿sí? Si alguna vez puede, búsquela en internet, y es una planta enorme, pero no es un árbol. Y la diferencia entre un árbol y una planta, pues es el tallo, la raíz, ¿sí? No se compara el tallo de una planta con el tronco de un árbol, ¿sí? O sea, una fe madura es más resistente, no se quebranta tan fácil, ¿sí? A diferencia de la fe de una hortaliza, ¿sí? La fe de un árbol o la fe madura está más arraigada a la palabra de Dios, o a la tierra, o a la roca, ¿sí? A diferencia de una planta de un jalón la podemos cortar, ¿sí? Entonces lo que quiero decir es que hay un crecimiento. Ahora, mientras yo más crezca en la fe, más bendición puedo ser para otros, ¿sí? Por eso es tan importante crecer, ¿sí? Porque si no crecemos, no podemos ser bendición para los demás. Por eso dice Mateo, ahí en la misma parábola, dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, ¿sí? O segundo nivel de fe, y se hace árbol, tercer nivel de fe, ¿sí? Esto es imposible, humanamente. Una planta no puede ser árbol, o es planta o es árbol, pero aquí el Señor está diciendo esto para que entendamos cómo se puede dar un brinco en la fe, ¿sí? O el crecimiento. Fíjense lo que dice aquí: de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si crezco, ¿por qué no dice eso en la hortaliza? ¿Por qué no dice vienen las aves a la hortaliza y allá hace el nido? No, hasta que es un árbol, ¿sí? Porque entre más yo crezca, más bendición soy para otros, ¿sí? Entre más pasen los años y yo no crezca, ¿sí? Siempre, o no voy a poder ser la bendición que Dios quiere que yo sea para los demás. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, Dios quiere que yo sea una bendición para la tierra. Dios quiere que a mí se me acerquen muchas personas y en mí hagan nido, ¿sí? O encuentren en mí un refugio, ¿sí? O sea yo una bendición para los demás. Pero yo necesito crecer. Amén. Porque si yo no crezco, hasta Dios puede hacer que la gente no se acerque mucho. Pero si, en ese sentido, de ayúdame, ¿sí? Porque a lo mejor no tengo los recursos espirituales para ayudar. Sí, no estoy hablando de rechazo o que me van a menospreciar. No, yo estoy hablando en que, imagínense, Dios a lo mejor quisiera llevarme donde hay un matrimonio despedazado. ¿Con qué intención? Que yo lo restaure por la gracia o la madurez que Dios me ha dado a mí, que yo pueda bendecir ese matrimonio y ser restaurado. Por eso lo ideal es que todo líder y todo ministro sea un cristiano maduro, no un cristiano niño, ¿sí? O un cristiano inmaduro en la fe, ¿sí? Porque la madurez no tiene que ver con los años, ¿sí?
ni con el conocimiento intelectual, ¿sí? La madurez en Dios se hace evidente en la fe, y la fe siempre tiene que ver con sacrificio. La fe siempre tiene que ver con una vida en el Espíritu, porque la fe es ver las cosas que no son como si ya fueran. La fe no es analizar en base a una lógica natural, la fe es analizar en base a una lógica de Dios, ¿sí? Donde no hay nada imposible, ¿sí? Una lógica en Dios, amén. Pero el niño no puede creer eso, o le cuesta demasiado. Por eso hay muchos hombres de fe y mujeres también que son muy criticadas, muy criticados, ¿sí? Dentro del pueblo de Dios. Gente de veras de fe, no fanáticos, gente genuina de fe. No son muy aceptados porque su lenguaje es muy elevado al lenguaje de un niño, ¿sí? Ellos están viendo un Dios todopoderoso. Ellos están viendo un Dios que no tiene límites. Gente madura en la fe. Ellos están viendo un Dios que es capaz de parar el sol, ¿sí? Un Dios que es capaz de cerrar el cielo o provocar que caiga lluvia. Pero el niño no está viendo eso. Amén. Entonces no son los años, es el crecimiento. Por eso daba el ejemplo de Mateo 11:28, ¿sí? Aprended de mí, que soy manso humilde, porque alguien que ha crecido en la fe o que ha madurado en la fe lo manifiesta en su carácter. Es su esencia, no es apariencia, ¿sí? Por eso dice Jesús ahí, manso y humilde de corazón o de espíritu. O sea, es mi esencia, yo no lo aparento, diría el Señor, ¿no? ¿Sí? Porque el que no es de espíritu es de apariencia. Entonces el que ha crecido en la fe, bueno, ha venido al Señor cansado, fatigado, y ha encontrado en Dios descanso para su alma. Mateo 11:28, ¿sí? Ha llevado el yugo, que es la enseñanza o la cruz, ¿sí? Y por vivir así, entonces se está aprendiendo, o en él se está formando la mansedumbre, ¿sí? La humildad de Cristo o el carácter de Jesús. Esa es una fe que está madurando, y esa persona es una bendición. Donde las aves vienen y se acercan a él, donde Dios puede mandarle almas, donde Dios puede mandarle vidas destruidas, donde Dios puede llevarlo a lugares que están en ruinas, donde Dios los puede llevar a reedificar las ruinas antiguas. Desgraciadamente hay gente que pasan los años y sigue niño. Como ya lo dije ahorita, eso ya no es reino, porque el reino de Dios, como dice esta parábola, un principio del reino es que la fe tiene que madurar. Por eso les dije, las 7 parábolas nos muestran principios del reino, ¿sí? La primera parábola pues es la entrada, que es la parábola del sembrador. Pero la parábola siguiente, que es la cizaña, donde en el reino no puede haber cizaña, no puede haber amor por este mundo, ¿sí? En el reino de Dios no puede un desprecio a Cristo, ¿sí? La cizaña, ya lo expliqué ayer. Amén. En el reino de Dios no puede haber gente que pasan los años y sigue siendo niña, ¿sí? No, en el reino de Dios se debe ir en crecimiento en fe. Eso es reino. Entonces, si pasan los años y yo me emboto la cabeza de conocimiento, pero mi fe no es una fe madura, entonces yo no estoy viviendo reino, yo estoy viviendo religión. ¿Está claro, mis hermanos? Yo necesito crecer en fe para poder, porque así se vive en este reino. El reino de Dios es para que nosotros, o es un reino que me va a llevar al crecimiento en la fe. Entonces, eso es en cuanto a la parábola, la tercera parábola, ¿sí? La próxima semana pues vemos la siguiente parábola, que me parece que es la de la levadura, me parece. Entonces, checarlo bien. Pero tú y yo tenemos que ser una bendición para este mundo, ¿sí? Y para eso necesitamos crecer. Tú y yo tenemos que ser una bendición para nuestra ciudad. Tenemos que ser una bendición para nuestra iglesia local, ¿sí? No ser una carga. Sí, estoy hablando después de años. El domingo nos daban esta referencia, ¿sí? El enfermo de Bethesda, del estanque Bethesda, 38 años, ¿sí? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no eres sano? Es que no tengo quien me lleve, porque eso hace una persona, ¿sí? Que pasaron los años y no encuentra su sanidad o no busca su restauración. Pasan los años en el evangelio, 38 años en un buen lugar,
en un Betesda, una casa de misericordia, donde había aguas que sanaban, donde había ángeles o mensajeros de Dios, son verdaderos ministros, donde había pórticos o 5 ministerios. Todo aquel que estaba ahí podía ser sanado. ¿Cuál era el problema? Que el enfermo de 38 años no se le vio un esfuerzo por tocar las aguas. ¿Sí? El enfermo de 38 años se la pasó culpando o haciendo responsables de su condición a los demás. Eso hace un niño, ¿sí?, que después de muchos años no quiso crecer. Lo que hace es culpar a otros. Estoy hablando de gente de años que no quiere crecer, ¿sí? Los niños espirituales por tiempo y conocimiento es otra cosa. Pero gente que ya tiene años y tiene conocimiento pero no quiere crecer, ellos siempre van a culpar a los demás. Es que no tengo quien me lleve. Es que si a mí me atendían así. Es que si predicaran esto. Es que si hicieran esto. Un niño de años, 38 dice, de ese enfermo. No nos debe pasar esto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el reino de Dios, o en el reino de Dios, la fe tiende a crecer. Amén. Ese es un principio del reino. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración. Y vamos a orar para bendecir nuestras vidas, ¿sí? Para pedirle a Dios que Dios nos lleve a crecer en la fe. Que no nos quedemos niños, que nosotros seamos una bendición. Por eso daba el ejemplo de ese enfermo de Betesda, porque este hombre, cuando pasan los años y yo no avanzo, ya no soy una bendición, puedo ser una carga, ¿sí? Y eso es peligroso. Entonces, Dios quiere que yo sea una bendición para mi iglesia local, que yo sea una bendición para mis pastores, que yo sea una bendición para mi liderazgo, que yo sea una bendición en mi colonia, en mi familia, en mi nación. Pero ¿por qué es una bendición? Porque ya no soy una semillita de mostaza. Mi fe ya es la de un árbol. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en fe. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que guardes tu palabra en nuestro corazón y que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer en la fe. Que no nos quedemos niños en la fe, Señor. Que veamos la importancia de crecer, Señor. Si estamos en la etapa de niños, por el tiempo, por el conocimiento, Señor, ayúdanos a desear la palabra como esa leche espiritual, no adulterada, Señor. Ayúdanos a desearla para poder crecer, Señor. Si ya estamos en la estatura de jóvenes, ayúdanos a retener en la palabra que hemos aprendido y no permitir que nadie nos la robe, Señor. No poner en duda las verdades que nos han sido maligno, con la intención de que yo dude en el nombre de Cristo. Así es bendecido tu pueblo, así es bendecido tu pueblo, Señor, así es bendecido tu pueblo. Lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que somos revestidos en fe, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu pueblo. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo bendigo, Padre. Yo bendigo a tu iglesia. Declaramos, Señor, que nos llevas a crecer en fe. Nos llevas a crecer en fe. Nos llevas a crecer en fe. Señor, que nadie nos detenemos, nadie nos estancamos. Nadie, Señor, nos quedamos niños. Todos crecemos para ser una bendición para el mundo entero. Ser una bendición, Señor, para nuestros hermanos. Ser una bendición para nuestras familias. Ser instrumentos de bendición, Señor, para todo el cuerpo de Cristo, Señor, y todas las naciones de la tierra. Así bendigo a tu pueblo, Señor. Los bendigo, hermanos. Declaro que nuestra fe no se queda niña. Nuestra fe no se queda en una fe de joven solamente, sino que crecemos a una fe madura, una fe de guerra, una fe de padres, una fe madura. En el nombre de Jesús, donde nada ni nadie nos frena, donde todo nos es posible y donde aún podemos dar órdenes por causa de la fe, como dijo Jesús, Señor. Bendito seas, Padre. Llévanos a ese crecimiento. Si alguien no está creciendo porque no quiere, porque le cuesta, gente que no quiere, Señor. Yo oro, Padre, para que nos abras el entendimiento, Señor, y nos determines a crecer en fe. Yo los bendigo, mis hermanos.
Gracias, Señor, te doy por esta palabra en el nombre de Jesús. Sean bendecidos. La próxima semana pues nos vemos una vez más para continuar con estos temas. Dios les bendiga mucho. Gracias por seguir estas transmisiones. Dios les bendiga, Gloria Postrera. Dios les bendiga, mis hermanos de cada iglesia que está representando. Hay que crecer, ¿sí? Vamos a pelear a Dios, llévanos al crecimiento, Señor. Y si estamos en una iglesia, sí, que yo creo que los que alcanzo a identificar, creo que estamos en una buena iglesia, ¿sí? Donde podemos crecer porque hay leche, porque hay rudimentos, porque hay vianda sólida. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.